Corrientemente se la denomina glositis y seguro van a encontrar así en los diferentes textos bajo esta denominación. Pero si hacemos el análisis etimológico de la palabra, donde gloso proviene del griego gloso, que significa órgano lingual, e itis significa que existe un proceso inflamatorio, se entiende por lo tanto que la glositis no sería otra cosa que la inflamación de la lengua. Por lo tanto, este término no es tan exacto, ya que cuando desarrollemos la clasificación, verán que algunas patologías son inflamatorias, pero otras son malformativas, otras funcionales. De esta manera, se denomina y se demuestra que el término glositis no abarca la totalidad de las afecciones de la lengua y en consecuencia el término correcto sería glosopatías o enfermedades propias de la lengua. Pero adoptaremos como válido el término glositis, ya que en la mayoría de los textos se la conoce de esa forma. Para ello es importante mencionar un concepto de glosopatías, diciendo que se conoce como tal al conjunto de afecciones que tienen asiento en lengua de variada etiología y que no pueden ser observadas en otra parte del organismo, comprometiendo su aspecto, estructura, forma, función y tamaño. Antes de considerar en detalle las diversas patologías que comprenden las glosopatías, vamos a recordar algunas características de la lengua. Sabemos que la lengua es un órgano muscular que está sostenido por un esqueleto osteoligamento cartilaginoso que presenta dos porciones. Una porción posterior, denominada faringia, raíz o base también, y otra porción anterior denominada bucal o cuerpo. A su vez, la lengua presenta un dorso, presenta un vientre, una punta y dos bordes. En el dorso lingual se encuentran las papilas caliciformes, que dispuestas en forma de V abierta hacia adelante, separa la porción anterior de la porción posterior de la lengua. La porción posterior, ustedes saben que es una formación eminentemente linfoidea. La porción anterior presenta una constitución anatómica e histológica muy particular por la presencia de las papilas caliciformes, las foliadas, que están en el borde de la zona posterior. Las filiformes y las fungiformes se encuentran distribuidas en todo el dorso de la lengua. Las glosopatías pueden ser clasificadas en primarias o glosopatías propias del órgano lingual y secundarias o glosopatías que se la conocen como integrantes de cuadros patológicos más complejos. Las glosopatías secundarias, solamente les voy a mencionar ejemplos. Así tenemos la lengua sándwich, la lengua magentas, que son resultantes de la alteración de vitaminas. La lengua triangular y la lengua aframbuesada se observan en el transcurso de los periodos evolutivos de la escarlatina. También tenemos la lengua antibiótica dolorosa o de Lenner, que se desarrolla en las micosis superficiales. Vamos a comenzar a desarrollar la clasificación de cuadros patológicos que afectan al órgano lingual, mencionando a las producidas por alteraciones del desarrollo o las producidas por alteraciones del
funcionalismo o movimiento lingual, a las producidas por las alteraciones de las papilas, que son las que se encuentran ubicadas en la cara dorsal. Esperen que justo ahí me apareció el video, después les muestro eso. A las producidas por las alteraciones en los bordes posteriores, ya sea derecho e izquierdo, y las causadas por las alteraciones en la cara ventral. Ahora sí le voy a activar el video y después pasamos. No, ahí ya me pasa la otra. Ouch. Ahí está. Ahí pueden ver el video. Fíjense cómo acá vemos una lengua que puede tocar con la punta de la lengua, la punta del mentón y la punta de la nariz. Bien, en primer lugar, vamos a empezar a mencionar a las alteraciones del desarrollo, donde acá vamos a encontrar a la aglosia, la microglosia, la macroglosia, la lengua bífida y la hemiatrofia. La aglosia o aplasia lingual como tal no existe, porque sabemos que etimológicamente aglosia quiere decir a sin y glosia lengua, sin lengua. Por lo tanto, es, si lo podemos observar, una microglosia extrema, ya que siempre existe un rudimento de la lengua. Es frecuente observar en pacientes que presentan otras anomalías de orden sistémico, como en los síndromes, y por lo general las anomalías se encuentran ubicadas en los miembros, específicamente en las manos y los pies del individuo. En estos pacientes se observa un rudimento lingual que no cumple con la función de ser estímulo para el desarrollo mandibular, dando como resultado la típica facie de cara de pájaro. Las glándulas salivales del piso de boca, las sublinguales, aparentan estar hipertrofiadas, aumentadas de tamaño, pero en realidad tienen un desarrollo normal. Lo que sucede es que el continente es pequeño, dando la apariencia de una pseudo-hipertrofia. La microglosia no tiene predilección por el sexo ni es de causa genética. La causa debe ser o buscarse en factores congénitos, como por ejemplo agresiones fetales producidas en las primeras semanas del desarrollo en el útero, también por medicaciones, por intoxicaciones, por hipoalimentación, por radiaciones, por infecciones virales o por estrés. La macroglosia es el agrandamiento de la lengua en todas sus dimensiones, aunque también en uno solo de ellos, por ejemplo, en sentido antero-posterior. Para considerar que estamos ante la presencia realmente de una macroglosia, debemos realizarle una prueba al paciente, que consiste en pedirle que protruya al máximo su lengua, y así podremos observar que los bordes de la lengua se apoyan en las comisuras y las desplaza a las comisuras hacia afuera, mientras que la punta de la lengua debe alcanzar el mentón. Es difícil determinar cuándo una lengua deja de ser normal para ser considerada aumentada de tamaño. Debido a que muchas veces el continente, es decir, el límite que lo aloja, es pequeño, debido a un micronasomentonismo, por ejemplo,
Entonces, la lengua aparenta ser grande y la misma presenta indentaciones en sus bordes, signo que caracteriza a las macroglosias verdaderas, cuando en realidad debería ser considerada una pseudo-macroglosia. También podemos encontrar lo que se denomina combinación, que es cuando algunos pacientes presentan una lengua escrotal que da la imagen de macroglosia cuando sacan la lengua de la cavidad bucal, ya que los surcos se despliegan al abrirse y se incrementa su tamaño en sentido lateral y anteroposterior. Además, podemos encontrar la denominación de casos graves en los adultos, que es cuando sacan la lengua fuera de la boca, dejando entreabierto el orificio bucal y se observa escurrimiento salival constante. Como consecuencia de eso, se va a producir la maceración de los labios. La superficie del dorso lingual se seca y puede presentar fisuras y erosiones que se infectan secundariamente. A diferencia de los recién nacidos, cuando la macroglosia es malformativa, casi no se nota, salvo que se manifieste prolapsado. Recuerden entonces que la macroglosia se observa recién a los 3 años de vida y a los 15 años presenta su deformación máxima. Las alteraciones que se observan en la macroglosia es la dificultad para la succión. También se encuentra alterada la aprehensión de alimentos y para la masticación. El lenguaje lo vuelve ininteligible, siendo su aspecto triste y grotesco. El aumento de la potencia de la masa muscular hace que se modifique el patrón de crecimiento de la mandíbula, produciéndose promentonismo por el empuje lingual. Se altera también el alineamiento dentario, dando una mordida abierta por interposición lingual. El tratamiento es quirúrgico. La lengua bífida. La lengua bífida se debe a la falta de fusión, que puede ser parcial o completa de los tubérculos laterales. Respecto a la extensión de la falta de fusión, la división puede afectar la punta, que es la más frecuente en observar, o dicha división extenderse hacia más atrás, hacia el agujero ciego o repliegue glosoepiglótico mediano. Si la separación es bien profunda, da la impresión de 2 lenguas. Este es de carácter hereditario, puede ser una patología aislada o presentarse como componentes de cuadros patológicos más complejos, como la microsomía hemifacial, el síndrome bucodigitofacial, o acompañando a fisuras labiales y palatinas. Acá el tratamiento también es quirúrgico. La hemiatrofia lingual es cuando la mitad lingual se presenta poco o nada desarrollada y la otra mitad se encuentra correctamente desarrollada. Segundo, les voy a mencionar a las afectadas correspondientes al funcionalismo o movimiento lingual, donde les describiré a la lengua acrobática, o denominada también de Borello y Banker, y a la anquiloglosia, o a la conocida como lengua atada.
La lengua acrobática o de Borello y Banker se caracteriza por presentar una exagerada movilidad, permitiendo realizar exagerados movimientos linguales. La causa es genética, posiblemente hereditaria. Existen casos de varios integrantes de una familia que tienen igual características. Existen pruebas que debemos pedirle al paciente que las realice para verificar que efectivamente estamos ante la presencia de una lengua acrobática. Las pruebas son que con la punta de su lengua toque la punta de la nariz, que con la punta de la lengua alcance el borde inferior del mentón, que lleve la punta de la lengua detrás del velo del paladar, que es el video que enseguida les voy a volver a repetir, y o también que el paciente dé vueltas como tirauzón. Fíjense acá cómo se puede observar que la lengua va por detrás del velo del paladar. Ahí les pongo de vuelta. ¿Ven? Fíjense la ula y fíjense cómo está por detrás la lengua. Vamos a seguir con la anquiloglosia o lengua atada, que se caracteriza por presentar la fijación total o parcial al piso de boca. Vamos a tener la variedad total o completa, que es de rara observación. Suele acompañarse con otras manifestaciones, particularmente de los miembros. Las manifestaciones clínicas es que el piso de boca y la lengua forman un único bloque. Luego vamos a tener la variedad parcial, que a su vez puede ser lateral, que también es rara de observar, a diferencia de la variedad mediana, que es la más observada, y que se debe, por ejemplo, a la presencia del frenillo lingual corto, que fija la lengua al sector anterior del piso de la boca en grados variables, permitiendo extenderse hacia la fibromucosa gingival, donde se inserta en forma de bandeleta de 4 a 6 milímetros de ancho. Las causas pueden ser el frenillo lingual corto, pueden ser bridas cicatrizales postraumáticas o músculo geniogloso corto. La incidencia es mayor en varones, es de carácter hereditario. Referente a la manifestación clínica, la consecuencia es la restricción de los movimientos. Se observa la alteración en la autoclisis, presentando dificultad para realizar los movimientos de barrido de los surcos vestibulares y disminuyendo de esta manera la limpieza fisiológica. También hay alteración en la fonación, alteración para la instalación protética en casos que se requieran, alteración para la aprehensión de alimentos, pudiendo producir diastemas entre los incisivos centrales inferiores cuando la inserción es francamente gingival. Existen pruebas que debemos realizarle al paciente en la clínica para corroborar que estamos ante la presencia de un frenillo realmente corto. En primer lugar, le pediremos al paciente que protruya su lengua y observamos que la punta de la lengua queda escondida por detrás de los incisivos inferiores o apoya apenas sobre el labio inferior. El aspecto que ofrece la punta de la lengua es en forma redondeada. Por el esfuerzo que debe realizar, tiende a marcarse la punta, dando el aspecto de una pseudo bifidez. La tonicidad muscular da el aspecto del dorso de la lengua como asemejándose al lomo de gato. La segunda prueba que debemos pedirle al paciente
es decirle que trate de tocar el paladar con la punta de su lengua, estando la boca abierta. La maniobra le será imposible realizar. La lengua se va a disponer de tal manera que se puede observar el aspecto de una V abierta o alas de pájaro, observándose el frenillo tirante e isquémico. Es también de tratamiento quirúrgico. Tercero, vamos a tener las por alteraciones de las papilas ubicadas en la cara dorsal. Acá vamos a tener a la lengua vellosa, a la lengua saburral, la lengua escrotal, la lengua geográfica y la lengua romboidal media. En la lengua vellosa, la alteración es la hipertrofia de las papilas filiformes por hiperqueratinización. Puede ser desde mínima, apenas visible, hasta adoptar el aspecto de una cabellera. Algunos autores agregan a esta causa la falta de atricción o desprendimiento fisiológico de sus escamas. Con respecto a la causa, como el crecimiento es constante y continuo, la falta de desgaste favorece dicho aspecto. Es un proceso adquirido, sin predilección, ni por el sexo ni por la edad. Las manifestaciones clínicas, vamos a decir que es de inicio brusco, de duración variables. Las papilas filiformes se alargan, suelen tener 2 o más veces su extensión normal, dando un aspecto comparativo con la cabellera o pelo mojado de perro, o también se la puede comparar con el campo de trigo caído. Las papilas se van a encontrar aglutinadas en una saliva espesa y pueden separarse hasta su base. Incluso se dice que se las puede peinar. Su color va a variar desde color negro, castaño, gris, blanco o blanco amarillento. La lengua aparece aumentada de tamaño. Es asintomático, produce halitosis y da la sensación de cuerpo extraño y genera náuseas. La etiopatogenia es variada. Puede ser como consecuencia de la administración de antibióticos y la realización de quimioterápicos. También de irritantes locales que pueden desencadenarlas, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, infusiones de yerba mate, mal estado de higiene bucal, colorantes y radiaciones. Además, también se puede encontrar modificada como consecuencias del pH bucal, como la acidez o el uso desmedido de colutorios alcalinos. La acción de microorganismos, como la cándida, también la altera. La hipovitaminosis, cuando hay deficiencia del ácido nicotínico y vitamina A y C. También oxidantes. Asimismo, de las afecciones generales se mencionan a la diabetes, a estados febriles, a la anemia y a afecciones respiratorias. El tratamiento puede ser local o general. En el caso de necesitar tratamiento general, siempre, en primer lugar, se debe eliminar la causa y luego compensar las deficiencias vitamínicas. De ser local, se aplica queratolíticos como polvo de pancreatina. Se alcaliniza el medio bucal con colutorios de borato de sodio al 10% y se puede aplicar topicaciones con azul de metileno al 1%.
En la lengua saburral se produce el aumento de la capa de revestimiento normal de la lengua, que va a estar constituida por descamación epitelial, leucocitos, mucus, restos de alimentos, gotas de grasas, cristales de colesterol, calcio, entre otros. Estas sustancias se ubican entre y sobre las papilas filiformes, que se van descamando continuamente por efecto de la masticación, salivación y movimientos de la lengua. Cuando esto no ocurre, las papilas no se desgastan, aumentan la capa de revestimiento lingual que termina por cubrir la superficie, incluso a las papilas. Respecto a las manifestaciones clínicas, las zonas más afectadas es el centro y sector posterior del dorso lingual, que se encuentra revestida por una capa más o menos espesa de color blanco, amarillento o pardo. Se acompaña de sabor amargo y produce halitosis. Para hacer referencia a la etiopatogenia, se dividen en fisiológicas y patológicas. Dentro de las fisiológicas se encuentran la ausencia de la ingesta de alimentos, el no hablar, la alimentación líquida, el dormir, el hablar mucho, las emociones. Y dentro de las patológicas vamos a tener a la alimentación por sonda, a enfermedades febriles, a pacientes respiradores bucales, a la serostomía y también luego de intervenciones quirúrgicas o debido también a obstrucción intestinal. El tratamiento consiste en eliminar la causa que lo produce. La lengua escrotal se denomina también lengua plisada, fisurada, plegada o montañosa. Todos estos son sinónimos que deben recordar para poder ubicar al tipo de lengua cuando vean en un paciente. La etiología es poco precisa. Se cree que es congénita o malformativa. Llama la atención que en distintas estadísticas la incidencia aumentaba con la edad, lo que significa que se va constituyendo o adquiriendo las características clásicas con el crecimiento. Existen 4 formas clínicas de presentación y son las siguientes: el tipo foliáceo, el tipo transversal, el tipo longitudinal y el tipo cerebriforme. Estos 4 tipos se describen de acuerdo a la disposición que adquieren los surcos, que a su vez varían en cuanto al número, dirección, longitud y profundidad. Comenzaré a describirles las del tipo foliáceo. Acá vamos a decir que los surcos nacen de un surco común. Los surcos se dirigen oblicuamente de atrás hacia adelante, sobrepasan los bordes de la lengua y adoptan una disposición como la nervadura de la hoja. Vamos a describir ahora al tipo transversal diciendo que los surcos se disponen perpendicular al eje central de la lengua. Así vamos a tener al tipo longitudinal donde los surcos se disponen paralelos al eje central de la lengua. Y por último vamos a mencionar al tipo cerebriforme, donde vamos a decir que se van a presentar depresiones que siguen distintas direcciones, irregulares. No hay una central, no siempre llegan a los bordes. Los surcos separan lóbulos salientes o circunvoluciones, donde las papilas fungiformes se destacan netamente. Este tipo de lengua, la escrotal, es asintomática, pero en ocasiones puede doler. Y es cuando se inflaman o se infectan, y es ahí cuando los surcos
se transforman en fisuras o grietas y el dolor es provocado por la ingesta de alimentos calientes, picantes o alimentos dulces. El tratamiento solo se realizará si hay fisuras o grietas, pudiéndose aplicar corticoides en forma de hora base, antibióticos solo si hay infección, también realizar toques con violeta de genciana al 1% y buches con agua oxigenada al 3%. Ahora vamos a hablar de la lengua geográfica. Se denomina también glositis exfoliativa y marginal. Se la asigna varios sinónimos como descamación marginal y aberrante en áreas. Además, exfoliaciones en áreas y glositis migratoria. Referente a la etiopatología es discutida. Se dice que es inflamatoria, malformativa, debido a trastornos químicos, a factores emocionales, también por trastornos menstruales. El grupo etario que abarca está comprendido en niños entre 4 y 4 años y medio. Se da con mayor incidencia en mujeres sin predilección por la raza. Para hablar de las manifestaciones clínicas, comenzaré por la localización en orden de frecuencia diciendo que es en el dorso lingual, en la parte lateral y la zona central. Le siguen en orden de frecuencia los bordes linguales y por último la cara ventral. El aspecto que presenta es de forma de círculos u óvalos. También se dice en forma de arcos, de contornos geográficos de 1 a 2 milímetros o más de ancho, que adoptan disposiciones irregulares. Respecto a la sintomatología, es un proceso asintomático, pero puede haber una sensación de ardor en las zonas despapiladas ante la ingesta de alimentos picantes o ácidos. Algo fundamental de recordar es que en el transcurso de los días, el aspecto clínico es en un mismo paciente se modifica notablemente. Las lesiones elementales que dan origen son, en el centro, una mancha eritematosa con hipertrofia de papilas filiformes en distintos grados hasta tornarse invisible, llegando a la atrofia papilar, por lo que dicha mancha va disminuyendo gradualmente. En el borde, que es elevado, encontramos el leucoedema y escamas apenas visibles. Cuando el proceso va curando, se ve la reparación paulatina de las papilas filiformes, que desde la atrofia van aumentando de tamaño, por lo que se denomina hipotrofia hasta normalizar su morfología. Las papilas fungiformes se destacan con nitidez, pues no sufren modificación alguna. El tratamiento consiste en que la alimentación no sea irritante. Además, se debe dejar de fumar en caso que lo hiciere, también dejar de beber alcohol y dejar de consumir cualquier tipo de drogas. Se recomienda al paciente tranquilizarle por la benignidad de la lesión. La lengua romboidal media también tiene sinónimos que deben conocer y son los siguientes: glositis media losángica, glositis de Potrier o de Bro-Potrier y glositis rómbica. Respecto a la etiopatogenia, es una lesión névica de aparición tardía. El grupo etario de predilección es en el adulto y más frecuente en el sexo masculino.
La localización es en la parte posterior del dorso lingual, por delante de la B lingual, sobre la línea media. Es casi simétrica. Dicha lesión tiene dos formas polares de manifestarse clínicamente. Una es la forma plana, cuyo aspecto es de mancha, es deprimida por falta de papilas, es asintomática, de consistencia normal y de color y extensión variable. La otra forma polar de presentación es la forma vegetante, que se presenta con un aspecto mamelonado, distinto entre sí y con respecto al diámetro y altura, siendo de superficie irregular, de contorno nítido y color rosa pálido o rojizo. Debemos dar tranquilidad también al paciente respecto del tratamiento, debido a que dicha lesión no necesita tratamiento. Cuarto, dijimos que se encontraban las alteraciones en la porción lateroposterior de la lengua, específicamente la denominada palatitis foliada. La etiopatogenia de la palatitis foliada pueden ser las infecciones nasofaringias, las infecciones amigdalinas, los irritantes por prótesis, los irritantes por obturaciones desbordantes o irritaciones por bordes dentarios agudos. La mayoría de los autores consideran que las papilas foliadas constituyen la prolongación hacia adelante de la amígdala lingual, es decir, es un acúmulo linfoide sobre los bordes de la lengua. Las manifestaciones clínicas van a estar dadas por papilas foliadas rojas, aumentadas de tamaño, elevadas y separadas por un surco profundo. El paciente va a manifestar un ligero dolor y gusto metálico. El aspecto puede ser variable, desde ligero relieve hasta dar lugar a uno o dos o más formaciones de aspecto tumoral. El tratamiento consiste en primer lugar eliminar la causa que lo provoca. Se puede realizar aplicación local de corticoides en hora base y tener presente siempre el tranquilizarla al paciente respecto a la benignidad. En quinto lugar, están las alteraciones que se presentan en la cara ventral de la lengua, donde se menciona a la lengua caviar o varices linguales. La incidencia de dicha lesión aumenta con la edad del paciente, presentándose en mayor medida en el sexo femenino. La etiopatogenia se cree que es producida por insuficiencia venosa. Las manifestaciones clínicas que se van a encontrar son las varicosidades y la fleboctasia. Se denominó lengua caviar por el aspecto particular que presenta, que está dado por las varices que se manifiestan especialmente en la cara ventral de la lengua, sobre todo en el centro y bordes. Son frecuentes en personas que sufren de varices en los miembros inferiores. En ocasiones, las varices son causa de glosodinia también. La lengua caviar es una alteración de la vascularización de la lengua. Esta alteración se hace evidente a nivel de los vasos venosos. Los afectados son las venas raninas y en particular los pequeños ramos venosos que en ellos desembocan. Esta insuficiencia venosa se manifiesta clínicamente mediante la formación de varicosidades
que es la dilatación del vaso venoso trasluciéndose aún más a través de la mucosa, como elementos azulados y de trayecto tortuoso. También en este tipo de lengua se puede dar la otra variante de la insuficiencia venosa, que es la fleboctasia. La fleboctasia van a observar clínicamente, que es lo que denominamos parecida al caviar, y es porque este tipo de lengua toma ese nombre mediante la manifestación de elementos generalmente redondeados de color rojo vinoso, resultante del éxtasis o encharque de la sangre. La fleboctasia es la que clínicamente simula al caviar. Son los huevos producto del desove del esturión, que es un pez que vive en los ríos de Europa y Asia. El tratamiento puede ser quirúrgico y medicamentoso. De ser medicamentoso, es el mismo que es utilizado para el tratamiento de las varices en los miembros inferiores. De ser quirúrgico, será solamente si hay glosodinia o hemorragias.